una etapa de este programa que durante 10 años he tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Para terminar esta primera etapa he querido invitar al más respetado y más querido de los venezolanos de estos tiempos, el doctor Arturo Uslar Pietri, quien siempre con su palabra y su consejo oportuno ha sabido ayudar a este país y serle útil. Doctor Uslar, uno de los temas que más debate ha causado en estos tiempos y probablemente en los próximos años es el tema de la deuda. En relación a la deuda se han señalado 4 campos de crítica muy importantes. Uno que señala las razones históricas por las cuales Venezuela y sus constituciones han sido siempre adversos a la deuda. Otro que señala las razones legales por las cuales los acuerdos de reestructuración de la deuda firmados hace 2 meses por el ministro de Hacienda violan disposiciones expresas de la Constitución y de numerosas leyes orgánicas y especiales de la República. Una tercera crítica que señala que el acuerdo de reestructuración es el gran perdón para los 10 años de corrupción durante los cuales el país se endeudó. Él significa el perdón a todos aquellos que ilegal, inconstitucional, saquearon al país. Y un cuarto camino de crítica es el económico, que señala que este es un acuerdo que muy difícilmente Venezuela podrá cumplir, mucho menos en las actuales circunstancias petroleras, pero incluso en tiempos de bonanza. Dentro de esos 4 campos, ¿cuál cree usted es el más importante o considera usted que hay algo que se ha olvidado en este debate? Bueno, vamos a empezar a hablar y ya irá apareciendo. Ante todo quiero decirte, Marcel, que lamento mucho que este programa termine. Era un programa de opinión muy bien hecho, con una inmensa audiencia en el país, como tú lo sabes mejor que yo, y te agradezco al mismo tiempo que me hayas hecho el honor de invitarme para que lo clausuremos juntos. En efecto, Marcel, como tú dices, el problema de la deuda es de una gravedad extrema. Y reviste 1000 facetas, y cada una de ellas es importante. Evidentemente, el hecho central y fundamental es que Venezuela ha contraído una inmensa deuda exterior. Que esa deuda se contrajo relativamente en un tiempo muy corto, desde 1974, digamos, hasta ayer, en que se interrumpió este proceso de endeudamiento. Y que se acumuló allí un pasivo gigantesco en condiciones absurdas, fuera de todo control incluso del Estado, cuyo monto verdadero y cuya dimensión se vino a vislumbrar precisamente cuando se enfrentó Venezuela con la imposibilidad de pagar, y los organismos manejables de esto. Hay que volver atrás, Marcel, y pensar un poco que los venezolanos tuvieron durante un siglo el traumatismo de la deuda, el horror de la deuda. Llegó a ser casi una cosa morbosa, enfermiza. Se consideraba que deuda y país eran incompatibles, que deuda e independencia eran incompatibles, que no tendría el país paz, seguridad, tranquilidad, si no se quitaba de encima el fardo de la deuda. Y eso es muy lógico entenderlo, porque durante la guerra de independencia se acumuló una deuda inmensa para aquella época sobre el Estado que creó Bolívar, sobre la República de Colombia. Cuando terminó la guerra, la larga y costosa guerra, entonces se separaron los 3 países y uno de los problemas fue dividir la deuda, que cuánto iba a pagar cada uno. Allí nos representó Don Santos Michelena, un venezolano de primer orden, que logró condiciones admirables para Venezuela. Porque claro, la tendencia elemental, sobre todo de parte de la Nueva Granada, era que se partiera en 3 pedazos iguales. Y don Santos Michelena, como buen criterio que logró imponer, dijo que no, que había que repartir de acuerdo con población y recursos. Y Venezuela obtuvo que cargar con el 28% de esa deuda. Si uno considera el monto de lo que a Venezuela le tocó por esa deuda, nos parece risible. A Venezuela le tocó una suma que debe estar más o menos en el orden de los 23 o 24 millones de pesos a la época. Pero era una suma enorme para el país. Porque tú te pones a pensar que el primer presupuesto que tuvo Venezuela bajo Páez, cuando se separó de la Gran Colombia, fue de 1.200.000 pesos, tú te das cuenta que la deuda exterior representaba para Venezuela 20 presupuestos. Aplícale ese criterio a la de hoy en día y tú verás a la suma astronómica que se llega. De modo que era una deuda agobiante para aquel país, que tenía un presupuesto miserable, que venía de largos años de guerra y de destrucción, y comenzó el problema de cómo enfrentar eso. Hay que reconocer, Marcel,
Y yo creo que eso forma parte de todo un proceso de enmienda y de revisión, que quienes manejaron con más prudencia esto, con más patriotismo y con más tino, fueron esos hombres extraordinarios que tuvo Venezuela desde 1830 a 1846, que llamamos despectivamente la oligarquía conservadora, y que le dieron a Venezuela una de las administraciones más serias, más eficaces, más democráticas y más respetuosas y respetables que el país ha conocido. Y esos hombres, a través de Santos Michelena, comenzaron a estructurar la hacienda pública con la preocupación fundamental de que Venezuela pudiera enfrentar aquellos compromisos gigantescos. Y los enfrentó, Marcel. Y estuvo no solamente pagando los intereses, sino amortizando durante todos esos años. Claro, en cantidades pequeñas, que era lo que podía. Pero luego, a partir de los Monagas en adelante, el país se desboca, la hacienda pública desaparece, la guerra civil se reenciende, y por lo tanto no había ni sueño de que se pudiera pagar la deuda. Empezó a atrasarse los pagos, incluso los pagos de intereses. Y esa es la historia de todo el siglo XIX. Cuando triunfa la Federación, Guzmán va a Londres a negociar la deuda. Y entonces se encuentran con que lo que iba en realidad era a pedir prestado para cubrir lo que venía atrasado. Y que de paso hay muchas versiones muy serias de que una parte muy importante de eso se quedó en manos privadas. Pero en fin, esta es harina de otro costal. Entonces Venezuela sigue habiendo en todo el siglo XIX ese peso ominoso de la deuda, porque las potencias extranjeras hacían presión para que se pagara, pretendían tener una injerencia en la administración del país, y esto creaba una situación insostenible y desagradable, y le creaba al venezolano un trauma, un odio a la deuda. Esto culmina en 1902, cuando por el atraso en el pago, en tiempo de Castro, de una manera inconcebible y brutal, varias grandes potencias extranjeras resuelven bloquear los puertos de Venezuela con buques de guerra, prácticamente hacer un acto de agresión contra el país, ocupar las aduanas y llegar por fin a un arreglo ominoso y triste por el cual Venezuela se comprometió a entregar lo que era entonces su principal deuda, la administración de sus aduanas en manos de delegados extranjeros, como si tú dijeras hoy en día que tuviéramos que llegar a entregar en manos de unos delegados extranjeros la administración de PDVSA para garantizar el pago de la deuda. A ese extremo se llegó. Y a un extremo peor, el nombramiento de comisiones mixtas, que eran las que iban a evaluar los daños reclamables, en las que estaban desde luego representados los acreedores. De modo que eso explica por qué desde comienzos de este siglo hay un sentimiento de que la deuda y la idea de dignidad y de tranquilidad del país son incompatibles, y que Venezuela tenía que pagar la deuda porque mientras no la pagara, su soberanía estaba expuesta a cualquier zarpazo de este tipo, a cualquier humillación de esta clase. Eso lo realiza con un instinto muy seguro de campesino, de hacendado, Gómez, el proceso de su gobierno. Y en 1930, después de pagar rigurosamente todos los años y todas las amortizaciones, canceló totalmente el saldo que quedaba. De modo que por primera vez en 1930, Venezuela, después de 100 años prácticamente, porque venía de 1830, se encuentra sin deuda exterior. Esto es un caso único, era un caso único. Desde luego, habría que decir, es que le conviene a un país no tener deuda exterior. Eso es muy discutible. Claro que un país tiene que usar el crédito, como tiene que usar el crédito un comerciante y como tiene que usar el crédito una empresa cualquiera. Pero ¿en qué condiciones y de qué manera? Pero el caso de Venezuela era que no se trataba de usarlo racionalmente o no, sino de no usarlo porque se le tenía horror, porque detrás del crédito, detrás de la deuda exterior estaban los cañones de los barcos de guerra, estaban los bloqueos de los puertos, estaban las humillaciones de todas clases. Y por lo tanto el país tenía que escapar a eso. Y el año 30 se hace. Y desde entonces, no solamente se hace, sino que empiezan a adoptarse una serie de defensas de papel, si tú quieres, pero defensas después de todo, que eran prescripciones legales de cómo se podía contraer la deuda, estableciendo una serie de requisitos por los cuales solamente el Congreso podía aprobarlo en ciertas condiciones, recurriendo luego a la jurisdicción absoluta de los tribunales venezolanos de un modo casi exagerado, casi maniático y explicable por ese estado de ánimo, y desde luego a no contraer más deuda. Eso se mantuvo. Cuando López Contreras tomó el poder de Venezuela, el país estaba en la miseria, lleno de necesidades inmensas, frente a las cuales lo que eran recursos mínimos.
Sin embargo, ni por un momento aquel gobierno pensó en pedir $1 millón prestado, ni por un momento, porque